En este día tenemos como invitada especial a la licenciada Betty Arana, con quien vamos a conversar bastantes temas importantes para usted, como algunas de las encuestas que se han realizado hasta el momento y la designada por el presidente Nayib Bukele. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo se encuentra? Pues contenta de estar acá, ¿verdad? Me encanta visitarlos. Realmente he venido poco, pero muy feliz de estar acá. Bueno, para comenzar, con respecto a una encuesta que se realizó de la Sid Gallup, en donde el presidente tiene mayor ventaja, ¿qué es lo que opina usted de eso, con respecto a que sigue manteniendo siempre el puesto, ¿verdad? Bueno, de hecho ha crecido. De hecho ha crecido, o sea, la dinámica que se ve siempre que se ha visto en los presidentes anteriores es que entran con una nota bien arriba y van disminuyendo y al final terminan con notas de 3, ¿verdad? En el caso de Nayib Bukele, inicia, digamos, bien, pero también está lo de la prueba, ¿verdad? ¿Qué tal le parece a la gente lo que Nayib ha hecho? Y Nayib va subiendo, va subiendo, va subiendo. Días antes de que saliera la encuesta de Sid Gallup, yo ya había dicho de que se andaba manejando el 80% de Nayib, pero yo ya había dicho que iba a ser más del 90%, al igual que también había dicho más o menos por dónde iba a andar la cantidad de diputados y cuántos salvadoreños estaban a favor de Nayib y cuántos posiblemente no. Acerté sin necesidad de hacer encuesta, ¿verdad? Solo con lo que uno ve a diario, en el día a día, la gente que comparte con la gente. El tema de esa seguridad ha sido el eje triunfal de Nayib Bukele en esta gestión, a la que yo le diría 2 años y medio. No 4 años como lo dicen, 2 años y medio contando desde el 1 de mayo de 2021. ¿Por qué contando desde allí? Porque en la gestión pasada de diputados Nayib no tenía gobernabilidad, aunque le aprobaron unos préstamos, pero se dieron un montón de cuestiones para que se los pudieran aprobar, que fueron los del COVID, ¿verdad? Al final. Pero previo a eso todo era no. Entonces Nayib no tenía gobernabilidad. Por eso es que yo siempre digo, no, Nayib empezó a gobernar desde el 1 de mayo de 2021. Entonces no son 4 años. Y a pesar de que el tiempo ha sido más corto, se han visto bastantes cosas en favor del país. La inversión en la obra pública, la inversión en salud ha mejorado y sobre todo creo que el más importante, como lo dije anteriormente, es el tema del régimen de excepción, que ha venido a darnos una seguridad que jamás la hubiéramos imaginado los salvadoreños desde antes de la guerra que vivió El Salvador. Yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado esto. Sí, y con respecto, bueno, ¿usted qué piensa sobre de que los partidos no crezcan, de que se queden siempre en el 2, el 3%? ¿Qué piensa de cada uno de estos partidos? Bueno, siempre en el pasado había una especie de bipartidismo. Aunque habían partidos pequeños, jalaban un poquito de poder en las elecciones de municipios y en las elecciones de diputados. Pero ya en las presidenciales se veía aquella, digamos, polarización de los dos partidos de Arena y Frente, ¿verdad? Nayib vino a romper con esa polarización. Entonces, esos partidos que estaban chiquititos, aún así se quedaron más pequeños porque también Nayib rompe con la polarización de Arena y el FMLN y se jala también a los de los partidos pequeñitos. Entonces se los traga, los absorbe, aunado a que estos partidos pequeños eran como la especie de la hipocresía de la democracia en ese entonces, porque a los partidos los tenían, vos vas a ser de PDC, vos vas a ser de CD, vos vas a ser de PCN, pero vas a hacer lo que yo digo. O sea, eran como una especie de pantalla, pues, de que había una pluralidad, pero al final quienes tomaban las decisiones grandes era el que estaba gobernando en ese momento. En el momento de Arena, luego llegó el momento del FMLN, entonces estos partidos eran apéndices de los partidos grandes, ¿verdad? Nunca tuvieron esa independencia como partidos y ahora pasó a ser así también, porque en el caso de Ghana se convirtió en una dependencia de Nuevas Ideas y Nuevas Ideas lo subsumió, o sea, lo absorbió, tanto que en las encuestas se ve bastante mal, ¿verdad? En el caso del PCN, algunos pudiéramos pensar que ya casi no existe, igual el PDC.
¿verdad? Entonces en el que vemos más reflejado la absorción es en Ghana, porque era el que llevó al presidente, a Nayib a la presidencia y todo eso. Pero el error quizás de Ghana fue estar demasiado a la par y no ser independiente. Entonces la misma gente dice, pero si Ghana es lo mismo que Nuevas Ideas, y le dan el voto a Nuevas Ideas y a Ghana lo dejan aparte. Sí. Entonces el error quizás de Ghana fue eso, no independizarse en la palabra y no siempre votar todo a favor. Sí, está bien que sean aliados del presidente o del Partido Nuevas Ideas, está bien, pero a veces no a todo hay que decir sí. Porque yo te digo, yo estoy en un 80% a favor de que las cosas que ha hecho el presidente son buenas, pero hay otro porcentaje que me parece que no están bien, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho, tengo mi lema, lo bueno lo aplaudo y lo malo lo señalo. Y si por eso caigo mal, pues ni modo, pero no le voy a mentir a la gente. ¿Cuáles son las deficiencias que usted ha visto en estos partidos, en Arena, FMLN, Nuestro Tiempo y todos esos partidos? No sé si podría explicarnos uno por cada uno de partidos. ¿En la actualidad? Sí. Bueno, en la actualidad es que Arena y el FMLN ya no se va a recuperar, porque eso es así, ya no se va a recuperar de la, ¿cómo te digo?, de la imagen que tiene ahora con la que tenía en el pasado, porque la imagen, o sea, vos ves Arena y ves corrupción, ves el FMLN y ves corrupción. Entonces, al final todo se resume a la falta de credibilidad. Entonces, mientras un partido político ya no tenga credibilidad, ese partido no va a crecer, aunque le vengas a poner a la Madre Teresa de Calcuta o a Messi. Vos llevas a Messi de candidato por Arena, pero ya en Arena no cree nadie. Entonces, Messi va a salir mal, porque no cree nadie en Arena ni el FMLN. Entonces, en el caso de los otros partidos, lo que se vio es que como siempre habían estado acostumbrados a ser apéndice de los partidos grandes, entonces ahora no se ven. Entonces hay una escasez de liderazgos, una escasez de imágenes. Lo otro que también le ha afectado a Nuestro Tiempo, a Vamos, es que, como te digo, yo en el 80% de lo que ha hecho el presidente y la Asamblea Legislativa es bueno, pero hay otro porcentaje que para mí no lo es. Entonces, en el caso de ellos fue que para ellos todo era malo, todo es malo, ¿verdad? Sí. Entonces yo siempre he pensado, y se lo he dicho a ellos en su cara, siempre he pensado, si ellos hubiesen sido lo suficientemente responsables y dejar el berrinchismo aparte y decir, no, yo doy mi voto para el régimen de excepción, por ejemplo, la gente lo hubiera llegado a perdonar, porque nuestro pueblo perdona, lo hubiera llegado a perdonar, pero en ese berrinche de que yo no doy el voto por puro capricho y en el berrinche de ataques al presidente, cuando la gente lo ama, entonces ellos mismos terminan cayendo mal. Y yo siempre he dicho, en vez de estar atacando al presidente, los que van de candidatos, lo que deben hacer es irse al territorio, desenfocarse de allá, e irse al territorio a enamorar a la gente. Porque la gente quiere que la visiten en los municipios, la gente se siente abandonada en los municipios. Entonces la gente espera que alguien llegue y le diga, mire, esto va a estar bien, esto se va a resolver. Pero no llegan a donde la gente y se enfocan en solo atacar a Nayib Bukele. Y para mí están desenfocados. Entonces por eso yo siento que, está todo mal para ellos. Y encima de eso las acciones que hacen son malas. Entonces es como ponerse el torniquete, ¿ves? Y ahorcarse o suicidarse, pues, de un solo. Entonces, ¿usted cree que hasta ahorita cualquier estrategia que puedan llegar a implementar o eso no les va a funcionar? Ya en este momento ya no. Porque tuvieron más de un año. Es más, los candidatos a presidente siempre empiezan haciendo su campaña 1 año y medio, 2 años atrás, ¿verdad? Estos tuvieron que haber iniciado cuando inició el presidente, que perdieron la elección. Cuando él inició a gobernar, ellos tuvieron que haber iniciado ya su estrategia de cómo iban ellos a trabajar para no perder lo que habían ganado en ese momento, pero se acomodaron. Entonces acaban de empezar, y lo peor de todo es que acaban de empezar, sirven de payasos, porque las propuestas no dan ni ganas, cuando hay mucho por donde agarrar. Por ejemplo, temas de medio ambiente se han abandonado. En la actualidad están abandonados. Por eso te digo, hay un porcentaje para mí que no está bien. El tema de protección al medio ambiente, abandonado. El tema de la agricultura y ganadería, abandonado.
El tema de las mujeres, los derechos de las mujeres, abandonado. Entonces, en el tema de la agricultura y la ganadería y la protección al medio ambiente, son bases para mejorar una economía. Porque si, por ejemplo, si el país tiene un medio ambiente rico, con buena tierra, con buenos árboles, con la tierra suficiente como para poder cultivar, entonces al cultivar podés vender esa fruta o esa verdura o esas semillas y podés generar semilla también para proveer de semillas a la región de Centroamérica. Eso no se ha hecho. Y con eso poder mejorar la economía del país. Eso no se ha hecho. Para mí ahorita el reto más importante que tienen los gobernantes, sean alcaldes, sean diputados, sea presidente, es mejorar la economía. Y la apuesta a la agricultura y la ganadería debe ser el eje estratégico. Y hasta ahorita, solo el Chino Flores en su loquerita, ¿verdad? En su loquerita, pero lo ha dicho. Lo ha dicho, pero el problema es que ya no se le cree. Porque viene del FMLN y el FMLN también prometió cuando Mauricio Funes, y lo digo porque yo anduve allí oyendo todo lo que proponía Funes, también prometió la reactivación de la agricultura y la ganadería y no lo hicieron. Entonces, aunque el chino diga, ya no se le cree. ¿Qué piensas sobre el proceso de la designación a la licencia del presidente? Bueno, para empezar el presidente tenía que hacerlo, porque se iba a ver muy, pero muy mal estar gobernando y al mismo momento ser candidato a presidente. Aparte de que iba a violentar la Constitución. Es más, yo en otro programa dije, si eso llegara a pasar, yo retiro mi voto y mi apoyo para el presidente. O sea, si él decide hacer eso, de quedarse como presidente y candidato a la vez, lo siento mucho, pero a mí me va a estar dando una muestra de no respetar la Constitución, ¿verdad? Entonces yo lo retiraría y me lo preguntaron como 3 veces y yo les dije sí, lo voy a retirar porque si no respetamos la Constitución no respetamos a nadie. Entonces él tenía que hacerlo, pero no se cumplieron los requisitos que menciona la Constitución. Por ejemplo, el artículo 168, ordinal 16º, establece que se deben de interponer, el presidente debe interponer 2 ternas. ¿Qué son 2 ternas? Una terna es 3 nombres, ¿verdad? 2 ternas, ¿por qué eran 2 ternas? Porque son la terna para presidente y la terna para vicepresidente. Entonces tendrían que ser 6 nombres y ya la Asamblea Legislativa tenía que elegir uno de cada terna. Entonces no se cumplió porque solo presentaron una propuesta, una señora. No se cumplió el 168 ordinal 16º. Aparte de eso, en el 155 daba una interpretación en el que, aunque en la resolución dice que 6 meses, en la resolución de la Sala de lo Constitucional, y que voy a dejar claro, yo apoyo la reelección porque existe esa resolución. Si esa resolución no existiera, yo no apoyara la reelección. Entonces, el 155 dice los pasos para el designado presidencial y en eso establece que puede ser por el tiempo que dure la causa que lo motivó. Entonces, en mi interpretación no eran necesarios los 6 meses, sino que hubiese sido después, una semana después pudo haber sido del 4 de febrero, ¿verdad? Que era el tiempo que él lo iba a necesitar. No es necesario hasta los 6 meses, pero parece que ellos se ampararon en lo que dice la resolución de la sala. Eso. Y lo otro es que el 152 prohíbe todo, ¿verdad? Los hermanos hasta el cuarto, bueno, el cónyuge hasta el primero de afinidad, era la esposa. Y lo de consanguinidad hasta el cuarto, o sea, ni el tío podía ser, ¿verdad? Y se andaba mencionando un tío también. La señora no la conocemos, no la conocíamos en ese momento y no la conocemos, no sabemos quién es, jamás la he visto en físico, solo se conoce por 2 fotos que de chiripa alguien las tomó en el pasado. Lo otro que no se cumplió fue lo de la protesta de ley. Los diputados, parece que es el 133. El 133 habla de la protesta de ley que están obligados a darle a los diputados, al presidente y a vicepresidente y obviamente a un designado, ¿verdad? Entra en la categoría. Entonces, eso tampoco se cumplió. Entonces, yo me generé 2 preguntas. Una, ¿qué pasaría si la designada presidencial se enferma o tiene que salir del país? Tendrían que
llevar la otra propuesta en ese momento para nombrar el otro designado que la va a sustituir. En el momento tendrían que hacerlo, pero tienen que hacerlo. O sea, esperemos que no pase nada de eso, ¿verdad? Y lo otro es que cómo vamos a ver lo del requisito de la protesta de ley. 2 diputados entraron en contienda, no sé si lo viste, ¿verdad? 2 diputados entraron en contienda, uno dijo que en privado y otro dijo de que sí, no, de que ya no era el proceso así, pero hasta ahorita, hasta la fecha, el procedimiento, cualquier funcionario que sea nombrado tiene que dársele la protesta de ley. Entonces no sé por qué ahí no lo hicieron. Y lo otro es que no debe de ser en privado. O sea, ¿cómo es eso que en el baño vas a darle protesta de ley? Entonces, allí sí he sentido yo una falta de respeto para la sociedad de parte de los diputados, porque piensan que somos tontos, ¿verdad? Y no, yo no sé por qué motivo no hicieron la protesta de ley, pero por lo menos que no nos mientan, ese es el llamado, que no nos mientan porque no somos tontos. Y allí sí creo yo que nos han ofendido, ¿verdad? Al final, la señora, yo tenía mejores expectativas de ella. Me gustó la idea que sea una mujer, porque en el país a las mujeres, por el machismo, nos han tenido como que solo servimos para lavar platos. Entonces yo dije, bueno, el presidente elige una mujer, le está diciendo a la mujer salvadoreña, yo confío en la mujer para que pueda hacer esto. Pero con lo que he ido viendo, entonces yo digo, ya sí, ¿para qué vas a ser presidente? O sea, si ni siquiera podés llegar a la gente, ni siquiera has dado una conferencia de prensa para la gente para que la conozcamos. O sea, solo sabemos que existe en un papel en la asamblea y las fotos que alguien tomó en el pasado, pero la siento hasta una falta de respeto. Por rato me he sentido como que no tengo presidente. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con la licenciada Betty Arana. Con respecto al tema que estábamos hablando de la designada, ¿usted cree entonces que los diputados no fue de la manera correcta en la que le hicieron? Lo que pasa es que los diputados que tenemos en la actualidad hacen lo que les mandan. No tienen su propio criterio. ¿Cuál es su criterio con respecto también al caso de Héctor Silva y del diputado Cristian Guevara? Bueno, en ese caso, por algo nunca le he creído a Héctor Silva. Aunque el otro diputado el diputado no es santo de mi devoción, ¿verdad? No es alguien que me simpatice. No votaría por él, pues así de fácil. Pero siento que el Silva tiró la nota al Twitter, al X, tiró la nota y no pensó que se le iba a salir de las manos. O sea, como muchas veces se tira información en las redes sociales y hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces él no pensó que se le iba a salir de las manos y topó, ¿verdad? Se ahorcó solito porque el diputado le abrió proceso. Entonces ahorita se está jugando como aquello de que, como cuando alguien no quiere pagar, ¿verdad? Y llegan a cobrarle y fíjate que no tengo PIB y anda buscando excusa tras excusa. Sí. Entonces ahorita Silva está en excusa tras excusa. Hoy creo que va a dar una conferencia de prensa, dice él, con todas las pruebas. Pero no sé por qué sigo sin creerle, pues, porque yo más pienso que se ha basado en la investigación que dio un periódico digital. Y en esa investigación los movimientos se dieron en el 2019 y Cristian Guevara tenía 2 meses de campaña, ¿verdad? Él asumió el 1 de mayo de 2021, entonces marzo de 2021 él era candidato, pero aún así la ley no dice que si sos candidato no podés hacer ningún negocio si tenés empresa. Entonces él ya correría desde el 1 de mayo de 2021 para adelante. Pero yo entiendo que eso fue entre 2019 y 2020. Entonces yo no veo delito ahí, ¿verdad? A menos que las pruebas que ahora dice él las presente y sean verdaderas, pero por una extraña razón yo no le creo, ¿verdad? Como lo de la renuncia del abogado, más táctica dilatoria que otra cosa. O sea, a nosotros no nos van a dormir. Entonces yo creo de que lo que le pasó a Héctor Silva fue que se le fue de las manos. Él creyó que todo se iba a quedar en redes sociales. Y lo otro que sí me parece curioso es que cuando uno tiene la certeza de que se está cometiendo delito en algo, no lo decía en las redes, te vas a la fiscalía. Y él no ha ido nunca a la fiscalía.
¿Y cómo ve la postura de Héctor Silva, que lo que prácticamente ha hecho en este caso es de que ha ido como alargando y alargando el proceso? ¿Cree usted que tiene las pruebas necesarias? No, por eso las alargan. Esas tácticas dilatorias siempre las usa la contraparte cuando siente que está indefensa. Es más, algunos abogados también renuncian porque sienten que van a ir a perder. Y es que también el problema de perder un caso de notoriedad como es este, ¿verdad? Porque los dos son imágenes públicos, eso puede traer hasta la quiebra del bufete del abogado que está trabajando. Entonces también afecta los intereses del abogado, ¿verdad? Pero yo entiendo que al final no le aceptaron la renuncia, porque también un abogado se ve expuesto a que le quiten su autorización de abogado. Pero como tomaron lo que había dicho con respecto a lo del abogado, lo tomaron como que hubiese sido incapaz de poder estar ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que el abogado argumentaba en el escrito es que no había igualdad de condiciones en el juicio, que ese es un principio, ¿verdad? Es una garantía incluso constitucional, ¿verdad? El artículo 3 establece la garantía constitucional, el Código Penal habla del principio de legalidad e igualdad. Entonces ellos decían que no estaban los presupuestos legales cumpliéndose porque habían desigualdades, pero yo no creo que habían desigualdades, yo creo que sí. Lo que sucede es que no hay pruebas. Y lo que pasa es que la demanda, la querella, está por $50,000. ¿Y qué pasa si la pierde? Le va a tocar hipotecar la casa si es que tiene. Ajá. Pero eso que nos enseñe a los que estamos afuera, de que no se puede uno venir a decir algo solo porque otro lo dijo, o qué sé yo, o adelantarse a decir algo en lo que sea, porque la imagen de un funcionario público a una persona pública, a una figura pública, no es lo mismo que aquel que ni sale de la casa y que nadie conoce. O sea, el daño es más grande a medida que la imagen o la figura pública va creciendo, también el daño es más grande. Entonces, por ende, ¿cómo se llama? La sanción debe ser más grande, porque son delitos que afectan la integridad personal y moral de las personas. ¿Cuáles son algunas de las inconsistencias que usted ve tanto con Cristian o con Héctor, o no sé si habría nada más para alguno, para usted? Bueno, la verdad es que uno de los errores que cometió el diputado Guevara fue que pidió la reserva del caso, aunque estaba en su derecho, porque los delitos de la calumnia, injuria y difamación son delitos de acción privada, así los clasifica el Código Procesal Penal. Entonces los delitos de acción privada tienen que ver así de forma privada, así. Y ni siquiera conoce la fiscalía, sino que se va uno directamente a los tribunales de sentencia. Entonces él tenía ese derecho, pero por ética y porque cuando estás ocupando un cargo de función pública, la gente espera tu transparencia. Entonces eso le afectó al diputado cuando pidió la reserva, pero después él mismo la mandó a quitar, ¿verdad? Reflexionó al respecto. En el caso de Héctor Silva, las repercusiones que le vienen son bien duras, porque ahora ya hay antecedentes de que con solo el hecho de estar procesado te quitan derechos. Tenemos el antecedente de Walter Arajo cuando fue procesado por violencia contra la mujer, ¿verdad? Y ya no pudo ser candidato. Entonces ahorita nuestro tiempo se está victimizando, diciendo de que de una forma arbitraria le van a quitar el derecho de la participación en la política. Pero al final yo digo, por favor, le van a hacer, porque si le quitan el derecho a Héctor Silva de participar, o sea, por lo menos no va a ir a reventar, porque perdóname la palabra, pero el señor no va a quedar, no va a ser diputado. O sea, no tiene las condiciones para ser diputado. Entonces, al final, favor le pudieran hacer, porque no va a gastar en campaña. Y sobre lo que dijo la licenciada Julia Evelyn, ¿qué piensa usted acerca de que los presos puedan votar? Que los presos puedan votar, que es una bobada lo que dijo la licenciada. Es una bobada. Últimamente no sé qué le pasa, pues está diciendo muchas bobadas, y se lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Fíjate que los presos no pueden votar de ninguna forma. Cuando una persona es detenida, se le restringen derechos.
ya sea por sospecha o porque los encontraron en flagrancia o porque lo están investigando y se lo llevaron detenido porque ya había orden de captura. Entonces esa persona pasa a ser lista de procesados. ¿Cuánto tiempo puede estar procesada antes de una audiencia inicial? Ahora con el régimen de excepción son 15 días, ¿verdad? Entonces en eso él se le restringieron derechos porque la Constitución así lo exige. Pero hay un artículo en la Constitución, el 73, nos habla de los derechos de ciudadanía. Entre los derechos de ciudadanía está el derecho al voto. Y el 74, ordinal primero, dice que serán suspendidos los derechos de ciudadanía a las siguientes personas: a los que tengan auto de formal prisión. Así lo dice el 74, ordinal primero. Ellos van a ser suspendidos sus derechos. Entonces, ¿qué significa? Que todo aquel que esté procesado por un delito tiene suspendidos los derechos de ciudadanía. ¿Y cuándo se los suspenden? Cuando el juez en una audiencia inicial le decreta la instrucción formal con detención. Ese es el auto de formal prisión, la instrucción formal con detención. Entonces, la Constitución lo prohíbe. El artículo 75 habla que ahí ya los pierden. La diferencia del 74 es que si el muchacho sale absuelto, no, perdón, ahí es sobreseído. Si el muchacho sale sobreseído, entonces vuelve a disfrutar de sus derechos, no hay problema. En el otro caso del 75, ahí se le pierden sus derechos. O sea, ahí los derechos de ciudadanos se pierden por dice conducta notoriamente viciada. O sea, un pandillero tiene una conducta notoriamente viciada, un marihuanero tiene la conducta notoriamente viciada, una trabajadora del sexo también, ¿cómo se llama? Un borracho consuetudinario o el bolo que le conocemos también. Y también habla en el ordinal cuarto de los condenados. Y tan es así, tan condenados, que no solamente se refiere a los que están cumpliendo una pena, sino que también a los que ya la cumplieron. El que ya la cumplió y salió en libertad, pero dice condenado, o sea, fue condenado ya por una pena, ese tampoco puede ir a votar. Entonces la niña Julia Evelyn o no ha leído bien la Constitución o su no sé, ¿verdad? No anda muy bien. Su inteligencia quizás no anda muy bien. Pero ¿qué le parece, Betty, si después de este pequeño corte comercial seguimos conversando acerca de este tema? Sí, porque quiero agregar otro punto. Vale. Así que no se despegue usted, que enseguida volvemos con más de su entrevista Enfoque. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con la licenciada Betty Arana, con quien estábamos analizando un tema bastante interesante sobre lo que dijo la licenciada Julia Evelyn acerca de que los presos puedan votar. Entonces, continuamos, Betty. Bueno, otro detalle también a tomar en cuenta es que la posibilidad que pudieran votar es a través de una reforma. Y como el mismo artículo 74 y el 75 prohíben los dos casos, ¿verdad? Los que están procesados y los que están condenados, entonces habría que hacer una reforma, pero esa reforma lleva dos legislaturas, una que lo apruebe y la otra que lo ratifique. Ahora, si se están basando en que se derogó el 291 del Código Electoral, que hablaba de que un año atrás de las elecciones no podías hacer ningún movimiento, ahora sí lo puedes hacer porque ya se derogó ese artículo, tampoco aplica, porque como te digo, la reforma es constitucional. Y con la fuerza que se tiene en la Asamblea Legislativa, que la mayoría de los diputados van a hacer, incluso la última encuesta de la Gavidia creo que fue, que hablaba de aproximadamente un 81% de diputados en la Asamblea. Estamos hablando entre 48 a 50 diputados solo de Nuevas Ideas. Yo no creo que ninguno de esos diputados que ha votado por el régimen de excepción vaya a venir a darle el voto ¿cómo se llama?, a los detenidos por el régimen de excepción, porque aunque ella no haya dicho que voten los pandilleros, pero sabemos que el régimen de excepción fue creado para contrarrestar a las pandillas, y sabemos que sí es posible que exista un número de inocentes allí, pero es un porcentaje bien mínimo a la cantidad de imputados pandilleros que existen detenidos. Entonces el argumento de la señora, por muchas vueltas que le dé y que ahora diga que no dijo eso, que ella dijo otra cosa, ya la regó, lo dijo y ya la regó. Pues es un argumento
sin sustento legal porque la Constitución lo prohíbe. Tampoco tiene el sustento de la costumbre. La costumbre es una fuente del derecho y es ley, pero en El Salvador nunca han votado los presos y en todos los países de Latinoamérica y los Estados Unidos nunca han votado los presos. Entonces tampoco tiene esa fuerza de la costumbre. Y lo otro es que en el momento donde estamos, de que las pandillas es lo que más se captura, tampoco ningún diputado con 2 dedos de frente va a venir a apoyar eso. Pero ese refrito no es de la señora Julia Evelyn. Eso ya viene, lo dijeron cuando Norman Quijano fue candidato a la presidencia. Esa era una propuesta de René Portillo Cuadra. Entonces, ese refrito, y qué casualidad que fue de alguien de Arena, ¿verdad? Sí. Ese refrito lo ha repetido la señora, ¿verdad? Y lo otro que no me pareció es que haya comparado que como que ahora ya puede votar la diáspora, entonces deberían de votar también los presos, como que si fueran la misma cosa. No vas a comparar un ciudadano que se fue del país porque lo amenazaron de muerte, porque no había empleo, porque no habían oportunidades en nuestro país y se fue a buscar el sueño americano, con un delincuente que está preso por haber matado a un montón de gente. O sea, fue una comparación bastante ofensiva de la señora Julia Evelyn. O sea que, vaya, prácticamente cualquier persona que ya ha sido condenada, así como no, o si también ya fue, ya no tiene esos derechos, ya los perdió totalmente. Y esa es la diferencia entre el 74 y el 75, que el artículo 74 de la Constitución dice suspendidos. O sea, entendiéndose que va a estar suspendido ese derecho ciudadano en el tiempo que dure el proceso. Si a la persona le dieron un sobreseimiento, entonces vuelve a recuperar los derechos, ¿va? En el caso del 75 habla los condenados, pero allí dice se pierden, o sea, allí ya no hay vuelta de hoja, los condenados, pero no te dice los que ya cumplieron la condena o los que la están cumpliendo, te dicen los condenados, allí van los dos, los que cumplieron la condena, que de pronto, sí, 5 años presos y salen en libertad, esos no tienen derecho ya cumplieron una condena, los que están cumpliendo una condena tampoco tienen el derecho. Entonces, quizás allí falta análisis de esos 3 artículos. El 73, que especifica cuáles son los derechos de ciudadano. El 74, cuándo se van a suspender los derechos de ciudadano, que es claro, el ordinal primero dice por auto de prisión formal. Y el otro que dice condenados, el 75, creo que es el ordinal 4 también. Entonces, en esos 3 hay que ponerle atención y la respuesta para la señora Julia Evelyn es no tienen derecho. Y de acuerdo a lo que han dicho algunos de los partidos políticos de que van a quitar, unos han dicho que van a quitar el régimen de excepción. Entonces, ¿qué opina usted con respecto a ellos? Si es que al caso llegara. Que eso es como decirle al pueblo, mire, le vamos a echar cuando seamos presidentes, le vamos a echar a usted una guacalada de agua caliente para que se queme. Eso es amenazar a la población, porque la población, si de algo, yo conozco mucha gente que no querían a Nayib. Y con el régimen de excepción lo llegaron a querer. Así como hay mucha gente, familia de los pandilleros, que se nutrían de las pandillas, que no lo quieren. Pero yo creo de que la población es mucho más la que sí lo quiere que la que no lo quiere, ¿verdad? Y eso es lo que le ha traído a él una popularidad no solo local, sino que una popularidad internacional. E incluso Nayib Bukele está haciendo un punto de referencia en tema de aplicación de políticas anticriminales ya en otros países. Ya tenemos a Javier Milei que está con esas ideas de aplicar lo mismo que Nayib Bukele está aplicando acá. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a decirle a la gente esto no está bien cuando hasta el mundo lo está replicando? Sí. Y con respecto a los eventos que ha hecho el presidente, que la oposición lo ve mal, como por ejemplo Miss Universo, lo de la nueva biblioteca, ¿qué opina usted con respecto a todos esos? Yo lo único que le puedo decir al presidente es que con Binaes le voy a agradecer, aunque sea la mitad de esa que nos construyeran en Santa Ana o por departamento, sería hermoso. Yo estoy bien contenta con todas esas cosas que se están haciendo. Ahora, con respecto a lo de los eventos como Miss Universo y todo, te voy a decir, como yo tengo un concepto de belleza más profundo que lo físico, para mí lo físico es superficial, para mí la belleza es interna y yo veo otros parámetros.
Entonces yo hablaba con un empresario, de los empresarios más fuertes del país, y él me cambió el concepto totalmente, aunque yo no comparta ese tipo de belleza, pero me cambió el concepto. Y es que, fíjate todo lo que traen eventos de esa naturaleza al país, traen prestigio. Nuestro país era conocido como el país más violento, de los que hasta te giraban alerta roja para que la gente no viniera a visitarnos. Y estos eventos nos traen prestigio, nos permiten que el mundo conozca, es como una ventana al mundo para que conozca nuestro país, nuestras costumbres, nuestros paisajes, los lugares bonitos. O sea, todo eso convierte al país en una atracción. Y me decía este empresario, nosotros, porque esto no solamente se ha manejado con recursos del Estado, esto se ha manejado con patrocinio de la empresa privada también, y patrocinios grandes. Entonces me decía alguien de los patrocinadores, me decía, mira, me decía, yo estoy patrocinando por 3 razones. Una, me dice, porque atrayendo esto le damos oportunidad a que el emprendedurismo también pueda renacer. Y también nosotros como empresarios crecemos. Todo lo que es el rubro hotelero, los restauranteros, la comida, todo eso, también crece. Y todos ganamos al final. Entonces, yo creo de que si de 100 millones, que no eran 100 millones, porque parece que la señora embajadora siempre mete la pata y dice más de la cuenta, ¿verdad? No fueron 100 millones, fueron como 50 y algo, más todo lo que aportó la empresa privada. Entonces, si lo vemos así, más lo que nos va a traer, imagínate las cantidades de visitas que tuvo Telemundo, ¿verdad? Sí. Por eso, o sea, jamás creo yo que las había tenido. Aparte de que no quieran al presidente, ¿verdad? Pero jamás creo yo que las había tenido. Entonces, al final todo el mundo gana, los youtubers ganaron su contenido, los tiktokers, o sea, la gente creadora de contenido ganó. A mí yo sí no quise porque a mí no me gustan esas cosas. Lo vemos así, de que sí trae buenas cosas al país, pero también esto fue ¿cómo te digo? Un mensaje que la empresa privada, no la NEP, porque la NEP es un grupito de empresarios, no, la empresa privada del país le está dando a la sociedad. ¿Y sabes cuál fue el mensaje? Yo lo empecé a decir, a mí no me gusta decir eso, pero la verdad es que yo lo empecé a decir. Yo dije, ¿por qué el Chino Flores no tiene financiamiento? ¿Por qué Joel Sánchez no tiene financiamiento? Si la empresa privada estuviera incómoda con el presidente Nayib Bukele, yo te aseguro que el chino anduviera manejando millones, no anduviera mendigando la deuda política, no la anduviera mendigando, tuvieran millones de inversión, porque la empresa privada ya no, digamos, cuando ya no quieren al que está gobernando, cuando ya no se sienten cómodos, ellos mismos financian a los políticos para que se metan, pero nadie los ha financiado. Entonces, ¿qué te dice? El mensaje de la empresa privada es que están cómodos con el presidente y como mientras no se vean tocados sus intereses, no hay ningún problema. Entonces el presidente está así como cuando un gato se tira y cae bien paradito, ¿verdad? No tiene nada en contra, solo la oposición, mamá. Bueno, no se despegue de su entrevista Enfoque, que enseguida volvemos con más. Y seguimos conversando con la licenciada Betty Arana. Con respecto al trabajo en los municipios, no sé cómo lo ha visto por parte de la bancada CIAN, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que todo lo que se ha hecho en la capital, la bancada CIAN, porque la mayoría de municipios están gobernados por la bancada CIAN, incluso mi Congo, yo lo que les pediría es que le pongan más atención a los municipios. Porque hay alcaldes que se les van las cabras. Por ejemplo, en el caso del Congo, tenemos un alcalde que ni siquiera luces navideñas han puesto y podés ir a ver y hacer un recorrido por todo el municipio, porque el argumento de él fue que no habían recursos, que el gobierno estaba acaparando todos los recursos, eso fue lo que dijo el alcalde. Pero curiosamente, él sí tiene un sueldo casi de $5,000, que se lo recetó un mes después de haber asumido la alcaldía. Entonces ahí puedes ver que el problema no ha sido nuevas ideas, ni ha sido del gobierno como tal, sino que ha sido por la sinvergüenzada del propio alcalde, que a lo mejor ni gestionó. Entonces yo lo he estado viendo, esa réplica la he estado viendo en varios municipios, de que no han hecho una buena gestión sus alcaldes.
aunque en algunos ya no van los mismos, vaya, pusieron otras personas, entonces tal vez por ahí pueda haber un cambio. Pero yo quizás lo que le voy a sugerir al gobierno, esta va para el gobierno, es que trate de llegar a esos lugares más escondidos de cada municipio, porque las calles esas siguen siendo malas. O sea, yo aplaudo, están buenas muchas cosas, pero yo quiero que lleguen a esos municipios, porque ahora con la DON se ve que está siendo más difícil. Entonces la DON tiene que agilizar más ese trabajo, contratar más gente, qué sé yo, pero agilizar más el trabajo para que los municipios puedan tener ese desarrollo. Eso es por el lado del gobierno. Y por el lado de Nuevas Ideas, que obviamente es el partido más grande del país y tiene más acceso a poder ganar más alcaldías, deberían de capacitar a sus alcaldes en el tema de gestión y en el tema del trato con el pueblo también, porque se ha tenido la mala experiencia con muchos alcaldes de que gozan de una gran prepotencia terrible, y eso no permite que haya conexión entre el líder del lugar y el pueblo, porque fíjate que si la empresa privada local de un municipio está contenta con el alcalde, y si el alcalde no tiene recursos, la misma empresa, o sea, se rebuscan y hacen los eventos juntos o los proyectos juntos, ¿verdad? Financiados por la empresa tal y todo. Entonces puede haber una autonomía de la alcaldía sin estar esperando siempre que papá gobierno mande todo, ¿verdad? Pero también yo creo de que la parte de la gestión municipal, Nuevas Ideas debería ser una escuela política, qué sé yo, en su partido, y enseñarles a sus alcaldes a cómo administrar un municipio y llevarlo, así como el país se está desarrollando, y llevarlo también a los municipios a desarrollarse, porque la capital ahorita es un ejemplo para todas las otras cabeceras. Santa Ana, yo creo que ahí estamos bastante bien en la parte de ¿cómo se llama?, de gestión. Yo esperaba más, ¿verdad?, porque yo soy bien ambiciosa, pero yo creo que por ahí no estamos tan mal como en otros municipios. Pero yo creo de que ese mismo modelo de la capital debe replicarse también a las alcaldías, porque cada municipio tiene su riqueza. Cada municipio tiene su riqueza a poder explotar. Así que allí yo le veo bastante debilidad, ¿verdad? Y esperaría pues que en esta gestión esas cosas mejoren por el bien de todos. Bueno, licenciada, es un gusto que nos haya acompañado en este día, en esa entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, la verdad, muy ameno, solo que yo hablo mucho, ¿verdad? Y a veces me quedo así, pero hay las disculpas del caso. Mejor. Bueno, gracias por habernos sintonizado en este día.